Hola, hola, gracias por estar en Psicología en Tiempo de Redes. Mi nombre es Elizabeth Alfaro. Quiero compartirte una frase célebre de Napoleón Bonaparte porque va muy de la mano con el título de esta serie. La frase dice que la envidia es una declaración pública de inferioridad. ¿Qué tal? En el episodio anterior establecimos que el sentimiento de inferioridad es un sentimiento profundamente arraigado. Aplazan toda nuestra iniciativa de tal manera que nos hace retraernos y quedarnos solos en un estado de crítica. Creo que todos hemos experimentado esa necesidad de criticar todo lo que los demás hacen, si es bueno, porque es bueno, y si es malo, con mucho mayor razón. Nunca damos valor ni validamos los esfuerzos de alguien más, alguien que destaque, que brille con luz propia. Por supuesto que el sentimiento de inferioridad se refleja, se nota en nuestra mirada, incluso en la forma que nosotros vestimos. Y la psicología del color también nos muestra que en el color que nosotros escogemos también se puede notar ese sentimiento. Por eso es muy común que los colores opacos, los colores oscuros, que no traducen ninguna emoción, como por ejemplo el color café o el color verde militar, verde oscuro, son colores neutrales que no dejan ver los estados de ánimo positivo. El color gris, bueno, ya ni se diga, de tal manera que el complejo de inferioridad se manifiesta en nuestra voz, nos produce un conflicto en nuestra mente, puesto que siempre queremos destacar, pero nos sentimos opacados con alguien más y siempre estamos en un estado de comparación y competencia, y esto no es sano. Por eso menciono que nos crea un conflicto emocional de tal forma que se traduce en un estado de salud deteriorado. Siempre estamos quejándonos de dolor de cabeza, de dolor de espalda, de dolor de piernas, de depresión o bien de estrés. Por estadísticas podríamos afirmar que 4 de 5 personas experimentamos sentimientos de inferioridad y complejo. Creo que lo más honesto que podemos hacer es reconocernos primero a nosotros mismos. Siempre lo he dicho en todos los episodios, echemos una vista dentro de nosotros, hagamos un inventario de quiénes somos, por qué somos así y cuáles son el origen de esa personalidad y ese carácter. Vamos a sorprendernos y vamos a descubrir cosas que yacen ahí guardadas como en un calabozo en el cual se ha tirado la llave. Nuestras emociones tenemos que dejar claro que son esa fuerza activa en nosotros, esa fuerza y ese poder dinámico que nos impulsa, que nos motiva, que nos lleva a realizar cosas intrépidas, como viajar solos, como adentrarte a lugares desconocidos o bien entablar conversación con alguien extraño. En efecto, nosotros tenemos que dejar claro que no podemos manejar con eficacia los estados emocionales y tampoco por medio de la voluntad. Definitivamente nos supera y todos tenemos, sin embargo, el deseo de hacer cosas, de realizar proyectos, de alcanzar logros, de ser alguien. Y también esta palabra es clave y la notamos con mayúsculas, de evolucionar. Todo el ser humano tiene el deseo intrínseco de evolucionar, de perpetuar nuestra raza, de conservarla también. Nuestra propia naturaleza nos empuja a formar una familia, a viajar, a crecer laboralmente, a ser alguien, a tener un trabajo que nos llene, que nos haga sentir bien, que aporte algo a los demás. Nuestras emociones también es esa fuerza que nos
motiva a pensar, a planear, a crear, a leer, a escribir, a establecer teorías, a observar, ¿por qué no? Nosotros como seres humanos vamos tratando de comprendernos a nosotros mismos desde una edad temprana. A los niños se les enseña a afrontar los problemas, o debería de enseñárseles, puesto que si un niño se desenvuelve con determinación, con seguridad, probablemente sea un adulto con éxito. ¿Quiénes de nosotros no recuerda esa infancia, en algunos traumática, en algunos bendecida, en algunos una infancia rodeada de personas, cuidadores, amorosos? Sin embargo, no todos podemos tener esa misma experiencia, y esas son las raíces ahora de esos grandes árboles que de adultos ensombrecen nuestros sentimientos, nuestras capacidades dentro de un ambiente que no queremos, al cual nosotros nos rehusamos, y es por eso que nos preocupamos por el desarrollo personal, el desarrollo que nos conduzca hacia rutas mejores. Tenemos que tener claro que nuestros padres o nosotros como padres contribuyemos sin saberlo a ese sentimiento de debilidad o de inferioridad en los niños cuando les decimos que no son fuertes, que no son iguales a los demás niños, y nos cuesta trabajo dejarlos ser independientes en decisiones, en cosas que ellos deben de hacer. De ahí la importancia de identificar nuestros sentimientos, nuestras emociones, como pasarlos por un tamiz, por un filtro en donde podamos decir: esta situación, esta persona me provoca este sentimiento que no es un sentimiento bueno ni positivo. Todos queremos siempre una vida plena, un desarrollo, porque es importante. Aquí creo que me voy a detener antes de finalizar este episodio, porque es importante trabajar en superar ese complejo de inferioridad, porque es un complejo que no nos permite adaptarnos en un entorno social, puesto que además es causa de muchas decisiones equivocadas. Debemos de esforzarnos de ir hacia adelante encarando esos temores que pueden ser demasiados para nosotros. Una persona acomplejada, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues busca la soledad, busca no interactuar con los demás. Digamos que emprende una huida mental que nunca se va a llenar, porque va a dejar como resultado un vacío. Podemos intentar escapar por medio, por ejemplo, de las drogas, o beber para apagar tristezas, frustraciones y alejarnos de nosotros mismos. Quizá desarrollemos el hábito de fantasear o solamente soñar despiertos, haciendo planes en nuestra mente, es decir, solo castillos en el aire. Dejar de lado esos delirios de grandeza, de superioridad, porque sin duda detrás de eso hay inferioridad, hay un complejo. Entonces, a fin de escapar de nuestros fracasos, buscamos la excitación, buscamos hacer algo que nos llene siempre, buscamos a los compañeros de fiesta, tratamos de compensar este sentimiento de inadaptación criticando a otras personas, o podemos rendirnos, ceder y convertirnos en alguien que vive una vida sin sentido, una vida monótona y apagada. Algunos, ¿qué es lo que hacen? Pues se retiran de la vida, se hacen escépticos, algunos se hacen ermitaños, viven solos o bien esclavos de sus temores. El escape extremo para esta situación, que es bueno, pues es el suicidio. Algunos intentan el ajuste por lo que es la sobrecompensación. Estos, ¿qué quiere decir? Pues que buscan o se esfuerzan a realizar actividades para llenar ese vacío
y construyen en sí un frente falso para protegerse y mostrar a los demás lo que no son. Creo que las redes sociales han contribuido y contribuyen de gran manera para ocultar a muchos seres que sufren internamente, seres que se sienten solos, que no se sienten plenos, que traen heridas del pasado, pero lo disimulan y se enmascaran bastante bien a través de una imagen, de una fotografía donde se muestran sonrientes, donde se muestran en un escenario mostrando algo o alguien que no son. De ahí que el ser humano siempre está en una perpetua huida o defensa, como los únicos dos caminos para manejar el sentimiento de inferioridad. Para finalizar, te comento que la persona que huye se hace una persona tímida, insegura y huraña, mientras que aquella que siente que debe defenderse, ella contra la vida presume y lucha. Lleva siempre un garrote en la mano para las cosas o las personas que se les opongan, que quiere decir que se muestra siempre en un estado de ataque, de defensa. Un ajuste objetivo, es decir, un ajuste ideal y necesario, una retrospectiva de nuestras heridas, es ver la raíz de la crianza para dejar e ir dejando en claro por qué somos así. Gracias por haberte quedado hasta el minuto. Espero que te haya gustado y nos escuchamos en el siguiente episodio respecto a qué es el complejo de inferioridad y cómo podemos contrarrestarlo para tener una vida más plena y más feliz. Gracias y hasta luego.